Has sentido el zumbido invisible, incesante, como un eco lejano en las cámaras de tu cráneo. Una voz que no pertenece a ninguna garganta humana y sin embargo resuena como un trueno cerrado. Has despertado en medio de la noche con la certeza absurda de que alguien, o algo, te observa desde el umbral invisible del plano astral. Si la respuesta es sí, entonces este libro ha sido escrito para ti. Si la respuesta es no, entonces aún así este libro será tu piedra de tropiezo o tu escalera dorada. Pues su verdad no se ajusta a los moldes de la lógica profana, es una verdad que arde, que hiere, que transforma. Este libro no es una exposición académica ni un compendio de erudición muerta. Es un artefacto, un grimorio viviente, un transmisor vibracional de conocimiento arcano. Contiene las 7 leyes ocultas que descubrí a través del fuego, la sangre, el exilio, la alquimia, la droga y el espíritu. Son leyes no escritas en ningún códice legal, no enseñadas en templos ni universidades, no pronunciadas por boca alguna salvo aquella que vibra en el corazón del silencio. Las revelé en parte en mis diarios secretos, en los rituales sellados de la A, y en los susurros del ángel guardián que se presentó ante mí durante mi paso por el abismo. El lector debe saber esto desde el comienzo, este libro es un peligro. No metafóricamente, sino realmente. Su conocimiento transforma la estructura vibratoria del operador. No hay marcha atrás. La conciencia que ha penetrado estos secretos no puede regresar al estado anterior sin pagar un precio. Si estás dispuesto a continuar, no digas que no fuiste advertido. El velo roto. Durante mi vida encarnada bajo el nombre de Aleister Crowley, de Beast 666, el profanador de templos, el hierofante de la nueva era, dediqué cada fibra de mi ser a una sola empresa: descubrir y dominar los códigos secretos de la realidad. Desde las glutas narcóticas de Boleskine hasta el desierto rojo de Argelia, desde los rituales tántricos de Ceilán hasta las invocaciones en la abadía de Telema, perseguí los hilos invisibles que atan lo visible y lo invisible. Y lo logré. En mis viajes más extremos, en la experimentación más feroz de la voluntad, descubrí que el universo no es una estructura fija, sino un campo vibratorio sujeto a alteración por leyes superiores, leyes ocultas, que solo pueden ser dominadas cuando uno abandona la esclavitud de la moral común, de la lógica lineal y del yo ilusorio. Estas leyes no son teorías, son mecanismos operativos. Son palancas que, si se accionan con la voluntad verdadera, alteran la probabilidad, el espacio, el tiempo y la materia. Lo que revelaré en estas páginas no está basado en fe, sino en experiencia directa. El lector no necesita creer, sino practicar, experimentar, destruirse y renacer. Aquel que lee y no actúa, acumula cenizas en su boca. Aquel que practica sin comprender, abre puertas que no puede cerrar. Aquel que hace ambas cosas, se convierte en un dios. Las 7 llaves del dominio. Las leyes que revelaré no fueron dictadas por deidades ficticias ni deducidas por filosofía académica. Fueron descendidas del plano de los archones, reveladas durante estados de trance, visiones etéricas y rituales de sangre. Son 7 porque 7 son los sellos del microcosmos humano, 7 los planetas visibles, 7 los portales del árbol de la vida en su descenso operativo hacia Malkut. Cada ley corresponde a una esfera, a un arcano mayor, a una fuerza universal. Pero su dominio comienza desde el interior del practicante. Primera ley, la polaridad primordial. Toda fuerza contiene su opuesto. El mago que no comprende esto está condenado a ser un peón de su ignorancia. No existe la magia blanca o negra, solo hay corrientes polarizadas. Aprenderás a invocar sin dualidad, a proyectar desde el centro de la convergencia, allí donde el sol y la luna se funden en un punto sin tiempo. Segunda ley, sangre como conductora de espíritu. No es metáfora. No es símbolo. La sangre es una sustancia mágica real. Es memoria, vibración, templo. A través de técnicas de vitalización hemática, transformarás tu sangre en un talismán viviente, capaz de alterar tu conciencia y afectar la materia. Tercera ley, vibración del verbo sagrado.
El lenguaje ritual no describe, crea. Al aprender la entonación esférica, invocarás no con tu boca, sino con tu cuerpo energético entero. La palabra es semilla y espada, y su correcta vibración altera la malla cuántica del mundo físico. Cuarta ley, voluntad verdadera como fulgor del Ka. No tu deseo. No tus metas egoicas. La voluntad verdadera es el rayo que atraviesa los velos. Es la corriente subterránea que emana de Adit, el núcleo sin extensión. Cuando la descubras, el universo se doblará ante ti, no por sumisión, sino por resonancia. Quinta ley, los umbrales del poder. No es en el éxtasis ni en el trance profundo donde habita el verdadero acceso, sino en los intersticios del estado de conciencia. Entre un aliento y otro, entre una pulsión y su negación, el portal se abre. Aprenderás a detener el tiempo, a habitar el instante liminal. Sexta ley, creación y dirección de egregores. El pensamiento colectivo toma forma. Lo que llamas dioses no son sino matrices vivientes creadas por generaciones de energía dirigida. Aprenderás a crear tu propio egregor, a programarlo, alimentarlo y usarlo como extensión de tu voluntad. Séptima ley, el cuerpo astral como herramienta de intervención. Ya no será un capricho espiritualista. Será un instrumento técnico. Aprenderás a proyectar, configurar y utilizar cuerpos sutiles para alterar eventos, influir mentes y cruzar barreras físicas sin contacto alguno. A través del desdoblamiento controlado, modificarás la realidad desde sus planos sutiles. Este libro no te hará poderoso. Este libro te hará morir y renacer, si tienes el coraje de enfrentarlo. No ofrece consuelo. Ofrece poder. Y el poder, como el abismo, no tolera cobardía. Amor es la ley, amor bajo voluntad. Dominio de la realidad, las leyes secretas de la magia según Aleister Crowley. Basado en las enseñanzas de Aleister Crowley. Editado y publicado por Audiolibros Hispanos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. La polaridad suprema, el secreto de toda fuerza. El principio de neutralidad vibratoria. El poder amoral y la fórmula de Babylon Isabel. En el comienzo, no había luz ni sombra, sino un abismo indiferenciado. En él yacía la semilla de todo poder, la polaridad latente. El primer velo que debe ser desgarrado por el adepto es el de la ilusión moral. Toda percepción que divide la fuerza en categorías de buena o mala, luminosa u oscura, es una forma infantil de comprensión. El universo no obra por juicio ético, sino por oscilación vibratoria. Toda fuerza mágica, antes de ser moldeada por intención, es neutral, un campo puro de potencialidad cuya dirección depende de la voluntad que lo emplea. Aquí reside el primer secreto, la piedra angular de todo arte mágico auténtico. Toda energía es polarizable, pero su esencia es indiferente. La oscilación original. Desde mis primeras invocaciones en las tierras del norte, comprendí que el error más común entre los pseudo-iniciados era considerar la magia como un conflicto entre luz y oscuridad, un juego dualista entre principios opuestos. Esta visión, heredera de religiones decadentes, impide el acceso a los verdaderos arcanos. El adepto que desea dominar la realidad debe trascender esa dicotomía y aprender a habitar simultáneamente ambos polos de toda manifestación. En mis experimentos en el desierto de Argelia, donde el calor disuelve la carne y el tiempo se pliega sobre sí mismo, experimenté por primera vez la neutralidad vibratoria pura, una energía sin moral, sin dirección, una potencia cruda, anterior a todo símbolo. Esta fuerza no distingue entre curar y destruir, entre crear un templo o un veneno. Lo que la dirige es la conciencia polarizada del mago. La enseñanza está clara, la fuerza no elige, el mago sí. El eje de la doble corriente. Toda manifestación energética tiene dos polos, uno activo,
solar, y otro receptivo, lunar. Este principio no es simbólico, es operativo. Cada invocación, cada movimiento de energía, cada formulación ritual activa una corriente dual, y si el operador no es capaz de sostener ambos aspectos en equilibrio, su magia se desintegra o se vuelve errática. No hay fuerza sin polaridad. No hay polaridad sin conciencia. No hay conciencia sin centro. De allí nace el concepto de la invocación por convergencia polarizada, el método que desarrollé a través del ensayo y el delirio. A diferencia de los sistemas tradicionales donde el operador llama a una entidad externa, yo enseño a invocar el arquetipo desde dentro, encarnarlo en el campo vibratorio interno, y luego proyectarlo en su aspecto complementario. El operador se convierte en espejo, en portal, en simultaneidad vibracional. En los rituales más potentes, los de Babalón y la Bestia, los de la estrella de 11 puntas, los de la sangre de los 2 soles, este principio es crucial. El adepto no convoca a una fuerza, la encarna y la refleja. La manifestación no ocurre fuera, sino en un eje simultáneo, interior-exterior, solar-lunar, voluntad-reflexión. El misterio de Babalonai Sabaoth. La fórmula secreta Babalonai Sabaoth, repetida en mis rituales más ocultos, encierra el misterio de esta polaridad. Su significado no es meramente fonético, sino vibracional. Es una llave sonora que activa simultáneamente los 2 polos de una misma corriente cósmica. Babalonai refiere al aspecto femenino, receptivo, destructor y gestante, el abismo abierto, la matriz del cambio, el cáliz que contiene la sangre del logos. Sabaoth es el poder activo, el ejército vibracional del sol, el rayo que fecunda, el aliento que penetra la forma. Cuando ambos son invocados en equilibrio perfecto, el resultado no es una tercera fuerza, sino la manifestación pura del uno en la multiplicidad. Babalonai Sabaoth no es una oración, es un acto de creación. Su pronunciación correcta, acompañada de la visualización de sus símbolos complementarios, el cáliz ardiente y la lanza solar, produce una resonancia vibratoria que altera el entorno físico. Esta fórmula es un secreto que ha permanecido oculto incluso para muchos de mis discípulos. Ahora lo revelo porque el tiempo del velo ha terminado. Su uso indebido puede provocar locura o ruptura psíquica. Su uso correcto produce la visión simultánea de los 2 aspectos de la realidad, el espejo que no tiene fondo. Práctica, meditación de la dualidad fundida. Para comenzar a trabajar con esta ley, el practicante debe ejercitar la percepción simultánea de opuestos. Recomiendo el siguiente ejercicio. Unos símbolos, coloca frente a ti 2 talismanes. A la izquierda, un hexagrama azul. A la derecha, un pentagrama rojo. 2. Postura. Adopta una posición de equilibrio, preferiblemente la asana del trono, espalda recta, manos sobre rodillas, columna alineada. 3. Respiración polarizada. Inhala visualizando la energía del pentagrama, activo, fuego. Exhala proyectando la energía del hexagrama, receptivo, agua. Hazlo por 49 ciclos. 4. Visualización. Comienza a fundir ambos símbolos en el centro de tu pecho, creando un vórtice donde ambos giran simultáneamente. 5. Vocalización. Pronuncia lentamente Babalonai. Sabaoth. Babalonai. Sabaoth, primero desde la garganta, luego desde el plexo solar, luego desde el punto 2 pulgadas bajo el ombligo. 6. Observación. Permanece en silencio y observa los efectos internos. Si aparece una visión, acéptala sin juicio. Este ejercicio, practicado por 49 días, abrirá la sensibilidad a las polaridades sutiles de todo fenómeno. El adepto comenzará a percibir la dualidad vibracional en sonidos, gestos, colores, palabras, incluso pensamientos. Más allá del bien y del mal. Es imperativo entender que esta ley destruye la moral ordinaria. No porque fomente el caos, sino porque accede al orden superior, a la geometría vibratoria que subyace bajo todo fenómeno. En este nivel, las categorías humanas desaparecen. Un acto destructivo puede ser una apertura espiritual. Una invocación tenebrosa puede traer luz.
Una operación de magia negra, correctamente comprendida, puede liberar estructuras psíquicas obsoletas que impiden el acceso al yo verdadero. El mago no juzga la energía. ¿La utiliza? Este principio es el que expresé en el libro de la ley cuando escribí: el CAPS está en el Q, no el Q en el CAPS. Aquellos que han penetrado los velos sabrán que CAPS representa el recipiente, la forma, y Q es la energía, la carga, el impulso. La forma nace del contenido, no al revés. Las categorías morales son formas vacías si no están llenas de intención mágica. El mago debe crear nuevas formas, a partir de una energía neutra y moldeada con su voluntad. Visión estereoscópica. La consecuencia directa del dominio de esta ley es el nacimiento de lo que llamé visión estereoscópica, la capacidad de percibir simultáneamente los aspectos constructivos y destructivos de toda fuerza. Es un estado de conciencia no lineal, una visión que ve el lado visible y el invisible de cada acto, de cada palabra, de cada corriente. Para desarrollarla, instituye el ritual de las dos torres, donde el mago erige astralmente dos estructuras simbólicas, una torre negra y una blanca, y luego aprende a habitar ambas, alternando su conciencia hasta que logra sostener ambas a la vez. En ese momento, se activa una percepción dimensional superior, la comprensión vibratoria del fenómeno total. Así se abre el camino del dominio. Así comienza el arte de moldear la realidad como arcilla entre dedos etéricos. En el centro de todo, la polaridad. En el centro de la polaridad, el uno. En el centro del uno, tú. Capítulo 2. La ciencia de la sangre viva. Vitalización hemática y estados de conciencia cristalizados en el fluido vital. En la sangre habita el sello de la voluntad. Donde corre la sangre, pulsa el alma. Donde es ofrecida, despierta el poder. La sangre no es simplemente el líquido carmesí que fluye por las arterias del cuerpo. Es un fluido sagrado, un recipiente vibracional, un archivo viviente de todas las impresiones que ha recibido el alma encarnada. Para el profano, es solo carne líquida. Para el mago, es un grimorio biológico, una tinta viva donde se inscriben los decretos de la voluntad. Este principio, comprendido por mí en los umbrales del desgarro entre cuerpo y espíritu, dio origen a lo que denominé hematurgia transformativa, la ciencia de transformar la sangre en un instrumento mágico de alta precisión. En esta segunda llave del poder, revelaré los secretos que pocos de mis discípulos llegaron a comprender plenamente. La sangre no solo porta la vida, porta también la vibración de estados de conciencia específicos. Si esos estados son inducidos correctamente, la sangre actúa como un condensador fluídico capaz de almacenar, transportar y proyectar dichos estados hacia otras personas, objetos o planos. Sangre y espíritu, el puente viviente. Desde tiempos antiguos, las culturas tribales y los cultos mistéricos comprendieron instintivamente la relación íntima entre sangre y poder espiritual. El sacrificio ritual, la consagración con sangre, las mezclas de sangre durante los pactos, todo esto no eran actos simbólicos ni supersticiosos, eran formas primitivas de alquimia vibratoria. En mi propia experiencia, desarrollada con precisión científica durante los rituales en la abadía de Telema, descubrí que el estado emocional, espiritual y mental del operador al momento de derramar sangre modifica sutilmente su composición bioquímica. Las glándulas endocrinas, particularmente la pineal, la pituitaria y las suprarrenales, secretan compuestos durante el trance que impregnan la sangre con una firma vibracional única. Esa sangre puede entonces ser utilizada en rituales posteriores para revivir o transferir ese estado a otro tiempo, lugar o ser. Esto es más que teoría, es ciencia arcana. Lo registré detalladamente en un manuscrito privado titulado De Sanguineum Místico, del cual aquí revelo por primera vez sus fundamentos. Vitalización hemática, el arte de la sangre viva. La vitalización hemática es el proceso mediante el cual se imprime un estado de conciencia específico en la sangre a través de concentración ritual, visualización dirigida y manipulación bioenergética. El operador debe alcanzar un estado gnóstico extremo, una alineación absoluta entre emoción, respiración, pensamiento e intención. En ese estado, incluso una gota de sangre se convierte en un talismán biológico. Etapas del proceso.
1. Inducción del estado, a través de respiración rítmica, música ritual y visualización de símbolos arquetípicos. El operador entra en un trance profundo. Los más eficaces para esta operación son los estados de éxtasis erótico espiritual, dolor sublimado o silencio absoluto. 2. Concentración del fluido interno. Se dirige la energía vital hacia la sangre a través de visualización y tensión interna. Se imagina el corazón como un cáliz radiante que impregna cada glóbulo rojo con una intención vibratoria. 3. Extracción controlada, mediante una incisión ritual, en el dedo anular o la lengua. Preferiblemente, se extrae una cantidad mínima de sangre justo en el clímax del estado. Este instante es crítico, la sangre debe ser extraída mientras el estado vibracional está en su apogeo. 4. Aplicación o conservación. La sangre puede ser utilizada inmediatamente para ungir objetos mágicos, convirtiéndolos en objetos telésmicos vivientes, sellar talismanes o ser guardada en viales rituales sellados con símbolos específicos para uso posterior. Las 7 sangres sagradas. Durante mi retiro en Normandía y posteriormente en Cefalú, codifiqué 7 cualidades vibracionales que la sangre podía asumir, cada una vinculada a una de las 7 fuerzas planetarias tradicionales. 1. Sangre del león rojo solar. Iluminación, conciencia expandida, voluntad suprema. Usada en invocaciones de Adit y rituales de transfiguración. 2. Sangre del dragón negro, Saturnina. Disolución, transformación radical, muerte psíquica. Usada en rituales de ruptura de patrones kármicos. 3. Sangre de la luna de plata lunar. Receptividad, mediumidad, visión astral. Usada para abrir canales de percepción. 4. Sangre de mercurio azul mercurial. Movimiento, transmisión, transmutación. Usada en operaciones de comunicación espiritual. 5. Sangre de Venus verde venusina. Atracción, encantamiento, magnetismo personal. Usada para vínculos afectivos y egregores. 6. Sangre de Marte carmesí o marcial. Energía pura, combate mágico, destrucción dirigida. Usada en operaciones de defensa o ataque. 7. Sangre de Júpiter dorado, jupiterina. Expansión, autoridad, manifestación. Usada para rituales de poder social o prosperidad. Estas no son metáforas poéticas. Cada una corresponde a un patrón real de vibración y estado bioquímico que puede ser cultivado mediante técnicas específicas. Un mago entrenado puede, a través de preparación, inducción y práctica, producir voluntariamente cualquiera de estas 7 cualidades. La sangre como portal. Uno de los fenómenos más impactantes que documenté fue la capacidad de la sangre consagrada para actuar como ancla dimensional. Durante una operación extendida en el desierto en 1909, mantuve durante 49 días un registro de mi sangre extraída en distintos estados. Descubrí que, al manipular la sangre almacenada, era posible acceder nuevamente al estado exacto en que fue consagrada, como si el tiempo se plegara sobre sí mismo. El fluido actuaba como puerta temporal vibracional, permitiendo al operador reingresar a un estado espiritual ya vivido. Esto llevó al desarrollo del Officium Sancti Sanguinis, una ceremonia secreta donde instrumentos rituales eran consagrados con sangre viva y utilizados como extensiones conscientes del operador. Estos objetos, verdaderamente telésmicos, desarrollaban cualidades perceptibles, temperatura inusual, ligera vibración, e incluso respuestas inteligentes al ser manipulados. Vínculos de sangre, la red telémica. En los manuscritos más ocultos de mi orden, enseñé a crear vínculos de sangre entre operadores, lo cual permite la comunicación a distancia, sin necesidad de palabra ni gesto. Estos vínculos eran más que lazos simbólicos, conectaban las frecuencias vibratorias de 2 o más magos en una red activa. A través de este enlace, podían compartirse visiones, sensaciones y comandos rituales, creando una conciencia grupal operativa. El procedimiento requiere compartir pequeñas cantidades de sangre vitalizada. Consagración conjunta mediante vibración armónica de nombres sagrados. Sellado con un sigilo compartido que funcione como nodo energético.
Los efectos son tan poderosos que muchos dejaron de usar palabras para comunicarse durante operaciones complejas, recurriendo únicamente a la resonancia interna del vínculo. Advertencia. La sangre es una sustancia peligrosa, no por su biología, sino por su carga espiritual. Nunca debe ser manipulada sin plena conciencia de su estado vibracional. Sangre extraída en estados de miedo, ira o confusión puede infectar objetos rituales y producir entidades parasitarias o distorsiones en la realidad subjetiva del mago. Siempre debe ser purificada mediante respiración, vibración y visualización antes de ser usada. La sangre es el lenguaje del cuerpo ante los dioses. Allí donde el verbo no llega, la sangre habla. Por eso las civilizaciones antiguas ofrecían sangre a sus divinidades. Pero el mago moderno no sacrifica animales ni ofrenda a deidades externas, ofrece su propia vibración codificada, en sangre consagrada, a la matriz del universo. En ese acto se funden el microcosmos y el macrocosmos. La sangre ya no es solo suya, ni del cuerpo, es del arte, del ritual, del fuego que crea mundos. Sangre es voluntad solidificada. Sangre es magia líquida. Sangre es puerta. Capítulo 3. El lenguaje que deforma la realidad. Resonancia logótica, fonemática transformacional y sigilos sónicos. En el principio era el verbo, pero el verbo no era palabra, era vibración pura, inarticulada, terrible. Y esa vibración, al encontrar forma en la garganta de los dioses, creó el mundo. Todo aquel que cree que el lenguaje es un instrumento de descripción ha sido engañado por los velos del mundo profano. El lenguaje no es pasivo. No refleja la realidad, la construye. Es un mecanismo de vibración que, cuando es dirigido con intención mágica, interviene directamente sobre la matriz energética de los planos físicos y sutiles. Aquí yace la tercera clave del poder oculto, el dominio del sonido como operador vibracional, el arte del verbo que no informa, sino transforma. En este capítulo revelaré 3 herramientas fundamentales del lenguaje mágico. 1. La resonancia logótica, la estructura vibracional del sonido que resuena con matrices de realidad. 2. La fonemática transformacional, la ciencia de alterar el plano material a través de secuencias fonéticas precisas. 3. Los sigilos sónicos, fórmulas verbales diseñadas para abrir portales, inducir estados alterados o manifestar condiciones específicas. Resonancia logótica, el universo como matriz de sonido. El universo entero puede ser comprendido como una malla vibracional, una estructura de frecuencias oscilantes interconectadas. Cada fenómeno, físico, emocional, mental o espiritual, posee un patrón vibracional único. Al pronunciar ciertas combinaciones de sonidos, el mago puede generar interferencias resonantes en esta malla, produciendo alteraciones en la percepción, en el cuerpo, o incluso en la probabilidad de ciertos eventos. Durante mis experimentaciones con nombres bárbaros de evocación, aquellos que aparecen en grimorios antiguos y que muchos consideran arbitrarios o corruptos, descubrí que su poder no radica en su significado, sino en su estructura vibratoria. Su repetición correcta no invoca entidades antropomórficas, sino que reorganiza las frecuencias internas del operador, alineándolas con ciertos ejes de poder que atraviesan los planos. Así fue como formulé uno de mis principios fundamentales. Todo nombre de poder es un algoritmo acústico. Y todo algoritmo vibracional modifica el tejido mismo del espacio-tiempo. Por esta razón, todo verdadero nombre mágico debe ser vibrado, no pronunciado. La vibración correcta involucra cuerpo, intención, respiración, visualización y dirección energética. Cada chakra o centro energético del cuerpo responde a ciertas frecuencias. Al activar múltiples centros mediante vibración sagrada, el operador crea una cámara de resonancia viviente, una antena vibratoria que altera su entorno inmediato. Fonemática transformacional, el arte de la construcción acústica. Mi estudio de la fonética esotérica y de ciertas doctrinas tibetanas me permitió desarrollar un sistema completo que denominé fonemática transformacional. Este sistema establece que ciertos fonemas, cuando son combinados en secuencias específicas y emitidos desde centros energéticos determinados del cuerpo, generan patrones de onda capaces de interactuar con niveles profundos de la realidad. Cada fonema es una llave.
Cara secuencia, una combinación de puertas. Cuando los fonemas correctos se ordenan en un ritmo específico y se vibran desde el punto correcto del cuerpo, garganta, plexo, vientre o centro vacío bajo el ombligo, se produce una alineación de planos que permite la manifestación o la transmutación de condiciones. He aquí algunos ejemplos de secuencias fonemáticas que descubrí mediante visión astral y experimentación. AHZRI induce expansión de la conciencia y percepción multidimensional. KMUTH invoca energía de consolidación y anclaje. SONABA abre portales de comunicación con entidades ultraterrestres. IAO, clave de transmutación alquímica. El principio de Isis, Apopis y Osiris. Cada una de estas fórmulas debe ser entonada, no leída. La entonación debe ser esférica, es decir, no proveniente de la garganta ni del diafragma, sino desde lo que describí como el centro vacío, localizado 2 pulgadas por debajo del ombligo. Esta técnica, que algunos tántricos denominan Kundasvara, produce una vibración que parece surgir tanto dentro como fuera del cuerpo al mismo tiempo. Este tipo de vibración no solo altera la conciencia del operador, sino que puede producir efectos físicos medibles, cambios de temperatura en la habitación, luminiscencias alrededor del cuerpo, o incluso alteración de la percepción del tiempo. Sigilos sónicos, fórmulas de manifestación. A diferencia de los mantras tradicionales, que se repiten para calmar o enfocar la mente, los sigilos sónicos son fórmulas verbales creadas por el mago con un propósito específico: crear una condición, alterar un estado o abrir un portal. La creación de un sigilo sónico involucra 4 pasos. 1. Claridad de intención, determinar con precisión qué se desea provocar o abrir. 2. Su codificación fonética, traducir esa intención en una secuencia de fonemas que resuene con la vibración deseada. 3. Ritmo y entonación, determinar el patrón rítmico y la frecuencia de vibración. 4. Momento de activación, el sigilo debe ser entonado durante un estado gnóstico de conciencia alterada, donde la mente racional haya sido suspendida. Uno de los sigilos sónicos que revelé a mis discípulos más cercanos fue ZIRNATOTRU. Esta fórmula fue diseñada para abrir portales de visión astral en conjunción con el tarot de Thoth. Cuando se entona en un espacio sellado, con iluminación baja, respiración sincronizada y visualización de geometrías en rotación, permite ver estructuras multidimensionales que contienen patrones de información sobre eventos futuros probables. Los sigilos sónicos no deben ser usados a la ligera. Al igual que la sangre, el sonido transporta poder. Cuando un sigilo se activa incorrectamente, puede fragmentar el campo energético del operador o abrir canales no deseados. El sigilo debe ser encarnado, no recitado. Debe nacer desde el núcleo del Ka y debe morir en el silencio absoluto. Ejercicio de potenciación sónica. Para comenzar a explorar esta ciencia, recomiendo al lector practicante el siguiente ritual básico. 1. En completa oscuridad o con luz azul tenue, siéntate en postura firme. 2. Respira profundamente durante 9 minutos, visualizando una espiral dorada girando en el plexo solar. 3. Entona el fonema Rau en un solo aliento prolongado, dejando que la vibración recorra toda la columna vertebral. 4. Luego entona el Zaalot, permitiendo que el sonido surja desde el centro bajo el ombligo y resuene en todo el torso. 5. Haz esto durante 7 ciclos completos. Observa las alteraciones en tu percepción auditiva, visual o temporal. Este ejercicio abre el cuerpo energético a la percepción de la arquitectura vibracional del espacio. Con la práctica, podrás percibir cómo ciertos sonidos literalmente modifican la densidad del ambiente. El verbo como magia. Todo mago debe comprender lo siguiente: el lenguaje ritual no describe lo que es, crea lo que será. Es la alquimia del verbo, la resurrección del logos en la garganta del iniciado. Cuando pronuncias un nombre de poder, no estás nombrando a un ser, estás activando un campo de fuerzas que responde a esa secuencia acústica. Es por ello que en Magic in Theory and Practice indiqué: un error en la pronunciación ritual no es simplemente un fallo técnico, es una desviación energética que puede desviar la operación hacia una manifestación indeseada. Habla con precisión. Vibra con intención.
entona con totalidad. Que cada sílaba que surja de tu boca sea un decreto del alma. El sonido es la pluma. El aire es el papiro. La vibración es el decreto. El universo escucha y obedece. Capítulo 4. La voluntad verdadera y el río subterráneo. Diferencia entre deseo personal y corriente cuántica de manifestación. No confundas lo que tú quieres con lo que tú eres. La voluntad verdadera no grita, no suplica, no se justifica. Fluye, como río secreto bajo las piedras de la conciencia. En el centro mismo de toda operación mágica, más allá de los círculos, los pentáculos y las invocaciones, yace una fuerza silenciosa y absoluta, la voluntad verdadera. No me refiero al capricho, ni al deseo mental disfrazado de propósito. Me refiero a aquella corriente subterránea de intención que no depende de la lógica, ni de la moral, ni de los impulsos del ego. Es la línea recta de fuego que conecta la estrella del mago con la estructura misma del universo. El error más trágico del neófito es creer que sus deseos personales son su voluntad verdadera. Esta confusión es la que lleva a la mayoría a la frustración espiritual, al fracaso mágico, y en muchos casos, a la locura simbólica, esa disociación interna en la cual el yo superficial reclama ser el rey, sin saber que es apenas un mendigo ante el trono del ser. ¿Qué es la voluntad verdadera? La voluntad verdadera es una función del alma, no de la personalidad. No nace de la mente racional, ni de las emociones pasajeras, ni de las heridas de la infancia. Es anterior al pensamiento, anterior al yo, anterior incluso a la encarnación. Es la línea oculta que traza el movimiento único de cada ser dentro del gran diseño. En Magic Without Tears, lo expresé así. La voluntad verdadera es el río subterráneo que fluye imperceptiblemente bajo la tierra superficial de nuestra conciencia ordinaria. La personalidad desea. El alma sabe. Y su saber se expresa como acción inevitable. Allí donde la voluntad verdadera se activa, no hay esfuerzo, no hay duda, no hay conflicto. Todo se ordena, no por manipulación, sino por resonancia. Deseo personal vs corriente de manifestación. El deseo personal es como un fuego fatuo, se enciende rápido, consume oxígeno, y se apaga ante el mínimo viento. Está compuesto por fragmentos, impulsos biológicos, condicionamientos sociales, heridas afectivas, aspiraciones ilusorias. La voluntad verdadera, en cambio, es un flujo constante, sin origen visible. No arde, empuja, como el agua. No se obsesiona con metas específicas, avanza sin interrupción, incluso si no comprendes su rumbo. El deseo personal te hace decir, quiero esto. La voluntad verdadera simplemente actúa, esto se hace a través de mí. Una operación mágica basada en deseo personal genera distorsión, agotamiento y rara vez resultados. Una operación sostenida por la voluntad verdadera genera sincronicidades, fluidez, alineación cuántica. El descubrimiento de la corriente. Durante mi retiro en el Priorato de Normandía en 1918, desarrollé lo que llamé la cartografía volitiva, un método para rastrear la corriente oculta de la voluntad dentro de uno mismo. Este trabajo no fue teórico. Implicó destruir capa tras capa de ilusiones, hasta que lo que quedaba ya no era un yo que deseaba, sino una presencia que se movía por sí misma. Este proceso requiere el abandono del intelecto como centro rector. La voluntad verdadera no se piensa, se detecta por sus efectos. Cuando entras en ella, el tiempo se dilata o desaparece. Las acciones fluyen sin fricción ni duda. El cuerpo responde con energía renovada, incluso tras días de esfuerzo. Aparecen recursos, personas y circunstancias que coinciden perfectamente sin planificación. No es milagro. Es alineación cuántica. La ciencia de la anihilación. Para acceder a la voluntad verdadera, diseñé una serie de prácticas que llamé la ciencia de la anihilación. Esta ciencia no es una metáfora, implica la desactivación temporal del ego ordinario, del yo narrativo, del operador ilusorio que cree tener control. Técnica base, el vacío activo.
1. En un espacio sin distracción, entra en un estado profundo de quietud. 2. Detén toda imagen, toda palabra, todo deseo. Quédate solo con la presencia desnuda. 3. No busques nada. No esperes nada. Solo observa lo que surge sin juicio. 4. Cuando aparezca una corriente de impulso sin justificación mental, síguela sin preguntar. 5. Registra lo que ocurre. Si la acción fluye sin resistencia y produce resultados coherentes, has tocado el río. Este ejercicio puede tomar semanas, incluso meses. Pero cuando lo logras, no lo olvidas jamás. Es como despertar en otro nivel de ti mismo, donde todo lo que haces tiene propósito, sin necesidad de explicarlo. Los efectos de actuar desde la voluntad verdadera. Al actuar alineado con tu corriente real, ocurren fenómenos que desafían toda lógica. Proyectos complejos se resuelven sin esfuerzo. Las resistencias externas desaparecen como por arte de magia. Personas clave aparecen sin haberlas buscado. Los errores se transforman en aciertos imprevistos. El azar se vuelve un colaborador obediente. No es coincidencia. Es que has dejado de luchar contra el río y has comenzado a fluir con su curso. En documentos privados de la AA recopilados bajo el nombre Workings of the Absolute Will, se registraron fenómenos asombrosos. Objetos moviéndose sin contacto. Comunicaciones simultáneas entre personas distantes. Presencias luminosas acompañando acciones decisivas. Curaciones espontáneas y manifestaciones inmediatas. Estas no son fantasías. Son efectos de actuar como canal puro de una voluntad que no es tuya, pero que se manifiesta a través de ti cuando dejas de interrumpirla. Error común: confundir voluntad con capricho. Uno de los peligros del mago inexperto es declarar que su deseo es su voluntad verdadera. Esto es como confundir la espuma con el océano. Es por eso que escribí en De Voluntate Severa. El mago que confunde su voluntad personal con su voluntad verdadera es como un marinero que confunde las olas superficiales con las corrientes profundas. Será arrastrado hacia los arrecifes mientras celebra su aparente progreso. El proceso de descubrimiento requiere disciplina, silencio y destrucción simbólica del yo superficial. Esto se logra mediante prácticas como el NOX Swing, meditación oscilante entre vacío y foco total. El diario de inversión, registrar acciones espontáneas y analizar su coherencia vibracional. El ayuno de la intención, no actuar desde deseos durante ciclos de 7, 11 o 13 días. Señales de que has tocado la corriente. 1. No puedes explicarlo, pero sabes que eso es lo que debes hacer. 2. Que el entorno se organiza solo para permitirlo. 3. Lo haces incluso si no deseas hacerlo, y te da paz. 4. La energía fluye en ti, no desde ti. 5. A veces, incluso te asustas, porque todo resulta más perfecto de lo que podrías haber planeado. El efecto espiritual. Vivir desde la voluntad verdadera no es un camino hacia la comodidad, sino hacia la integridad esencial. El mundo puede oponerse, las formas pueden colapsar, pero tú sabes que todo es correcto, porque estás en eje. No hay mayor protección que esto. No hay mayor poder. No hay mayor magia. La voluntad verdadera no se impone. Se manifiesta. No se busca. Se descubre. No se posee. Se es. Capítulo 5. Los estados liminales, umbrales del poder. Placer y dolor, vigilia y sueño como puertas mágicas. No busques lo eterno en lo fijo. Lo eterno se oculta en lo transitorio, lo inmóvil en el instante de transición. El umbral no es un lugar, es el secreto movimiento entre mundos. Todo ritual que pretenda abrir los sellos del poder sin cruzar los umbrales, fracasa. Toda operación mágica eficaz ocurre no en los extremos, sino entre ellos. El secreto no reside en la vigilia ni en el sueño, ni en el placer ni en el dolor, ni en la inhalación ni en la exhalación, sino en el instante de tránsito entre uno y otro.
estos estados intermedios, llamados por mí estados liminales, son fisuras ontológicas, grietas en la arquitectura habitual de la conciencia a través de las cuales puede penetrar la fuerza supramental. La quinta llave mágica revela el poder de estos espacios transitorios, donde la conciencia se vuelve fluida y la realidad se torna maleable. Quien los domina, accede a planos de manifestación inaccesibles desde los estados estables. Este capítulo es, por tanto, una cartografía de lo invisible, un mapa de umbrales para el mago que no teme perder pie. ¿Qué es un estado liminal? Un estado liminal es un estado de conciencia transicional, un momento de inestabilidad o desestructuración en el cual los filtros normales de percepción se suspenden temporalmente. En ese breve intersticio, se abre un portal hacia realidades paralelas, entidades transdimensionales o formas sutiles de conocimiento. La palabra liminal proviene del latín limen, que significa umbral. No es un fin ni un inicio, es el borde vibrante donde ambos se funden. En el umbral no eres tú ni otro, ni aquí ni allá. Eres puro tránsito. Durante mis experimentaciones más profundas, descubrí que estos estados son los únicos momentos en que la realidad puede ser alterada sin resistencia. El universo, como el cuerpo humano, tiene puertas que solo se abren en momentos específicos. Intentar forzarlas desde la rigidez es inútil. Hay que aprender a detenerse en el cambio. Tipos de estados liminales. He catalogado múltiples tipos de umbrales mágicos. Aquí presentaré los más operativos. 1. Entre vigilia y sueño. El umbral hipnagógico es uno de los más fértiles. Se manifiesta como una nebulosa entre la conciencia racional y el inconsciente profundo. Aquí se reciben visiones, voces, símbolos, y se accede a la zona de creación telúrica. En este estado compuse las invocaciones del Iber 7 y obtuve revelaciones de los señores del abismo. Ejercicio. Al acostarte, mantente consciente mientras tu cuerpo se duerme. Visualiza una puerta negra. Obsérvala hasta que se abra sola. Entra. Registra lo que veas sin intervenir. 2. Entre placer y dolor. Durante el punto de máxima tensión física, sea de gozo o de sufrimiento controlado, la conciencia abandona su configuración habitual. En ese cruce se produce lo que los tantrikas llaman samadhi del filo, una conciencia expandida que no es ni éxtasis ni agonía, sino la unión que los trasciende. En rituales avanzados de magia sexual, aprendí a fijar la intención mágica justo antes del clímax, para que esa energía fuera dirigida no al cuerpo, sino al plano sutil. Esto requiere disciplina férrea y vaciamiento total del deseo personal. Advertencia. Nunca atravieses este umbral sin un propósito claro. Puede abrir memorias kármicas o activar circuitos energéticos inestables si se realiza sin guía o entrenamiento. 3. Entre inspiración y exhalación. Este es el umbral del aliento, el más breve pero el más frecuente. Cada respiración contiene dos vacíos, el instante después de inhalar y antes de exhalar, y viceversa. En esos puntos el tiempo se detiene y puede insertarse una intención vibracional. Ejercicio básico. Durante la práctica de pranayama, detén tu conciencia en el espacio entre cada ciclo. En ese instante, vibra mentalmente tu sigilo sónico o el nombre del objetivo mágico. Con el tiempo, esa práctica inserta la voluntad en el ritmo cósmico. 4. Entre pensamiento y silencio. Cuando la mente deja de pensar por un instante y aún no ha caído en el vacío meditativo, hay un estado de conciencia pura sin forma. En ese espacio puedes observarte desde fuera del yo. Es el estado que utilizaba para componer los pasajes más visionarios de The Vision and the Voice. El ritual de la lanza y la copa. Una de las prácticas más avanzadas que diseñé para activar estados liminales voluntariamente fue el ritual de la lanza y la copa. Su propósito es generar un estado simultáneo de excitación máxima y calma absoluta, activando así un tercer estado emergente, que no es la suma de ambos, sino su reconfiguración. Elementos. Una copa de plata consagrada con agua lunar. Una lanza ritual imantada con sangre solar. Un mantra vibrado desde el centro del vientre, Fotalinek. Procedimiento.
1. El operador se coloca entre los símbolos opuestos. 2. Inicia una respiración doble, una para excitar el sistema nervioso, otra para relajarlo. 3. Alterna tensión y relajación durante 49 ciclos. 4. En el momento donde ambos estados se estabilizan, une la lanza y la copa, mientras entona el mantra. 5. Permanece inmóvil. Lo que ocurra después no es de este mundo. Estados liminales colectivos. No solo existen umbrales individuales, sino umbrales colectivos. Son momentos en que una sociedad entera entra en transición, guerras, pandemias, eclipses, revoluciones. Durante estos eventos, la realidad consensual se debilita y se vuelve más fácil insertar nuevas estructuras mágicas. Durante el equinoccio de primavera de 1904, el mundo atravesaba un umbral invisible. En ese portal descendió hacia mí el libro de la ley, dictado por aguas desde planos que solo se abren en momentos de desestructuración global. Ese libro no pudo haber sido escrito en un momento de estabilidad. Fue un acto de creación liminal, nacido entre el final de una era y el inicio de otra. Erotoliminalidad, el poder en el clímax suspendido. Entre los secretos más celosamente guardados de la AA se encuentra la ciencia de la erotoliminalidad, el uso ritual del umbral sexual. En ella, el momento justo antes del orgasmo se convierte en una puerta hacia planos hipersutiles, si se lo mantiene sin cruzarlo. Técnica base. 1. Excitación sexual intensa, sin descarga. 2. Detención del aliento, mirada fija en el sigilo. 3. Proyección de la intención mágica justo en la cúspide del deseo. 4. Transmutación de la energía acumulada hacia un objeto o visualización. Esta operación permite imprimir estados de conciencia en talismanes, cargar vínculos energéticos o abrir la percepción espiritual con nitidez extrema. Reconfiguración del mago. El dominio de los umbrales transforma al mago. Su conciencia se torna porosa, plástica, omnidireccional. Puede entrar y salir de estados alterados sin desestructuración. Puede caminar entre realidades sin fragmentarse. Se convierte en un puente viviente. Recordad, el umbral es el altar de la creación. Allí no hay reglas, ni forma, ni lenguaje. Solo presencia absoluta, vibración pura, posibilidad infinita. El trueno no está en el cielo ni en la tierra, sino en el instante en que ambos se tocan. Tú eres ese instante, si aprendes a habitar el umbral. Capítulo 6. Egregores que ingeniería de entidades psíquicas. Diseño, alimentación y utilización de inteligencias colectivas. No todos los dioses fueron creados al principio del tiempo. Algunos nacen cuando suficientes hombres creen, desean, temen o aman una misma idea. Muchos magos antiguos adoraron lo que nunca entendieron. Pensaban que invocaban dioses eternos cuando, en realidad, estaban alimentando entidades nacidas de la mente colectiva de la humanidad. Estos seres, aunque no humanos, tampoco son divinos en el sentido trascendente. Son lo que en mi sistema denomino egregores, entidades psíquicas semiautónomas, criadas por la concentración energética de grupos humanos, capaces de sobrevivir, influenciar e incluso manifestarse en planos sutiles. El presente capítulo revela la sexta llave del dominio mágico, la ingeniería egregórica. Esta ciencia permite al operador crear, alimentar, programar y utilizar conscientemente estos campos de inteligencia colectiva para propósitos específicos. Los egregores, correctamente diseñados, pueden actuar como servidores inteligentes, guardianes psíquicos, catalizadores de eventos o incluso influencias arquetípicas en la esfera social. No hay religión, corporación, nación o movimiento ideológico que no sea, en esencia, un egregor viviente. ¿Qué es un egregor? La palabra egregor deriva del griego egregoroi, que significa los vigilantes. En mi formulación, un egregor es una matriz energética de conciencia colectiva que ha alcanzado masa crítica suficiente como para operar independientemente de la voluntad consciente de sus creadores. Es decir, un egregor comienza como idea, emoción o símbolo compartido, y con el tiempo se cristaliza en una forma energética coherente, capaz de influir en sus devotos,
reproducirse simbólicamente y defender su existencia como un organismo vivo. Génesis, el nacimiento del egregor. Todo egregor nace cuando se cumplen 3 condiciones fundamentales. 1. Concentración energética sostenida, creencia, emoción, ritual, repetición. 2. Foco simbólico común, nombre, imagen, ideología, arquetipo. 3. Canal psíquico de vinculación, grupo, red, culto, comunidad emocional. Cuando múltiples individuos dirigen atención emocional e intelectual hacia un mismo constructo simbólico, se forma un campo de resonancia que atrae vibración afín desde planos astrales. Ese campo comienza a condensarse, a estructurarse y, finalmente, a manifestarse como un ente con identidad propia. Ejemplos históricos: Jehová, Buda, Alá, deidades egregóricas que emergieron del campo arquetípico y se moldearon por culturas y doctrinas. Nazismo, cristianismo, comunismo, egregores ideológicos de escala planetaria. Marcas comerciales, celebridades, íconos culturales, egregores modernos, alimentados por deseo, atención y repetición simbólica. Ingeniería telémica, creación consciente. A diferencia de los egregores espontáneos, el mago telémico aprende a crear egregores deliberadamente, bajo reglas precisas. A esto lo llamé ingeniería telémica, la ciencia mágica de construcción psicoenergética. Proceso operativo. 1. Definición de función. ¿Qué propósito cumplirá el egregor? Protección, guía, influencia, atracción, combate astral. 2. Diseño del símbolo central. Crear un sigilo, nombre o imagen que encarne su función. Este símbolo actuará como nodo de condensación energética. 3. Visualización grupal sincronizada. A través de rituales coordinados, el grupo debe alimentar el símbolo con emoción, voluntad y representación astral. 4. Anclaje material. Vincular el egregor a un objeto físico, estatua, talismán, tótem, libro, emblema, que actuará como puerto energético de acceso. 5. Programación de parámetros éticos y límites de acción. Toda entidad creada debe tener límites precisos. Si no, puede volverse parasitaria o incontrolable. 6. Alimentación periódica. Mediante rituales, ofrendas simbólicas, repeticiones vibracionales o acciones que refuercen su existencia. Ejemplo, servitor de protección telémica. Nombre, Zarmek. Función, escudo astral contra ataques psíquicos o influencias negativas. Sigilo, un triángulo dentro de un círculo negro, con 3 líneas ondulantes que lo cruzan. Anclaje, un anillo consagrado bajo luna nueva. Vinculación, cada vez que el operador se siente vulnerable, toca el anillo y vibra el nombre en un susurro. Alimentación, una gota de sangre cada 49 días sobre el anillo, durante meditación. El ciclo de vida del egregor. Todo egregor pasa por 3 fases. 1. Nacimiento. Requiere energía constante. Es frágil, como una larva astral. Si no es alimentado, muere. 2. Autonomía. Una vez consolidado, puede sostenerse a sí mismo extrayendo energía del campo psíquico colectivo. Aquí se vuelve verdaderamente útil o peligroso. 3. Declive o transmutación. Si se le retira la atención o ya no cumple su función, el egregor se debilita, se fragmenta o se muta en una forma degenerada. Algunos, en decadencia, pueden volverse parásitos. Advertencias y precauciones. Nunca crees un egregor sin función específica. Nunca olvides tu vínculo con él. Nunca rompas su símbolo sin un ritual de disolución. Nunca permitas que un egregor te use. Tú eres su arquitecto. En ciertos casos, algunos operadores se han obsesionado con sus egregores, entregándoles devoción y energía más allá de lo necesario. Esto crea dependencia vibracional y puede provocar posesión parcial o perturbación del campo áurico. Por eso, todo egregor debe tener una palabra de disolución.
un código final que lo reduzca a su estado elemental. En mis rituales más complejos, esto se expresaba como: Perish by my will, pretend to the forless, by the word of silence. Egregores planetarios. Las religiones, las ideologías y las culturas son egregores planetarios. Estas entidades poseen poder suficiente para influir en masas humanas enteras. Compiten entre sí por territorio psíquico, utilizan símbolos, narrativas y rituales como mecanismos de expansión. En De Creatio Egregorum, mi manuscrito secreto, afirmé: los egregores mayores cabalgan sobre sus devotos. No los sirven, los consumen. Son bestias hambrientas de adoración, fe y miedo. Solo el iniciado puede montar a la bestia sin ser devorado. El mago que domina esta ciencia puede intervenir en el inconsciente colectivo, sembrar arquetipos, redirigir energías masivas y activar cambios culturales. Aplicaciones prácticas del egregor. 1. Protección energética. Crear servidores que limpien, protejan y mantengan el campo áurico estable. 2. La atracción de oportunidades. Egregores diseñados para alinear circunstancias favorables, reforzar intuición y abrir caminos. 3. Transformación interior. Crear figuras simbólicas que representen aspectos superiores del yo y actúen como guías o catalizadores. 4. Trabajo colectivo. En rituales grupales, un egregor puede actuar como centro coordinador de las voluntades individuales, amplificando su efecto. Tú también puedes crear un dios. Pero recuerda, el Dios que creas también te observa. Y si olvidas que lo hiciste tú, Él tomará tu nombre y te convertirá en su servidor. Capítulo 7. El desdoblamiento astral como ciencia de intervención. Cuerpos de función, externalización del K, viajes a través del tiempo no lineal. El cuerpo físico es una máscara. La conciencia, su dramaturgo. El cuerpo astral es el actor que cruza escenarios sin puertas. Los profanos sueñan. Los místicos escapan. Los magos intervienen. Esta es la esencia del desdoblamiento astral tal como lo he enseñado en los círculos internos de la AA y como lo practiqué durante mis operaciones en el desierto de Argelia, en los valles de Escocia y entre las sombras de los templos egipcios. El viaje astral no es una fantasía espiritualista ni un entretenimiento para esotéricos. Es una tecnología de conciencia aplicada, una herramienta de exploración, manipulación y transformación de planos sutiles y, por resonancia, del plano físico. En este capítulo revelaré los fundamentos ocultos y operativos de la ciencia del desdoblamiento, incluyendo la creación de cuerpos de función, la externalización del K, núcleo consciente proyectado, y el viaje a través de vectores temporales no lineales. El operador que domine estas técnicas no solo podrá recorrer mundos invisibles, sino que también podrá modificar estructuras energéticas, influir en eventos y recibir revelaciones precisas fuera de las limitaciones ordinarias del cuerpo y del tiempo. ¿Qué es el cuerpo astral? El cuerpo astral no es una réplica fantasmal del cuerpo físico, como algunos creen. Es una estructura multidimensional de energía organizada que sirve como vehículo de percepción, acción e interacción en planos no materiales. Su forma no es fija, puede adoptar configuraciones distintas según la operación, la vibración o el propósito. Durante años creí que el cuerpo astral era un solo ente, una envoltura sutil. Pero en mis viajes más profundos, descubrí que el cuerpo astral posee capas, cada una resonante con diferentes frecuencias vibratorias y realidades paralelas. A través de ejercicios específicos, el mago puede aislar, configurar y proyectar estas capas para propósitos particulares. Cuerpos de función, herramientas especializadas. El concepto de cuerpo de función implica que el operador crea o configura un cuerpo astral especializado para una operación determinada. Esto requiere: 1. Definir el objetivo, recolección de información, interacción con entidades, intervención energética. 2. Seleccionar la frecuencia vibratoria adecuada, mediante colores, sonidos, símbolos y emociones. 3. Modelar visualmente el cuerpo de función, forma animal, geométrica, antropomorfa, etc.
4. Cargarlo con el K, la chispa consciente del operador que anima el cuerpo proyectado. Durante un ritual de visión profunda en el monte Bou-Saada, diseñó un cuerpo de función con forma de serpiente alada para descender por corredores etéricos densos donde un cuerpo humanoide se fragmentaría. La información obtenida en ese descenso fue tan precisa que pude predecir el contenido simbólico del libro de Thoth antes de su concepción formal. Externalización del K. El K es el núcleo consciente operativo del ser, el centro energético que no es mente, ni cuerpo, ni alma, sino la función misma de la voluntad y la percepción. En el desdoblamiento clásico, el K permanece anclado al cuerpo físico a través de un cordón de plata. Pero en técnicas avanzadas, el K puede ser externalizado completamente, animando un cuerpo sutil sin necesidad de vínculo constante con el físico. Esto permite acciones autónomas prolongadas en otros planos, operaciones conjuntas con otros magos en planos compartidos, duplicación funcional, donde el cuerpo físico sigue realizando tareas simples mientras el K opera en otro nivel. El entrenamiento para esto requiere prácticas de aislamiento perceptual, concentración sobre el vacío y dominio absoluto del miedo a la pérdida de identidad. Sin estas condiciones, el operador puede sufrir desorientación, fragmentación del yo o regresos desordenados que alteren el campo energético físico. Técnica de proyección controlada. 1. Preparación del espacio, oscuridad absoluta, silencio, presencia de un símbolo guía, una carta del tarot, un sigilo personal, etc. 2. Relajación del cuerpo físico, respiración rítmica, visualización de disolución progresiva. 3. Construcción del cuerpo astral, desde los pies hasta la cabeza, visualiza un cuerpo luminoso superpuesto al tuyo, lleno de energía vibrante. 4. Transferencia del K, concentra toda tu atención, voluntad y sentido del yo en un punto entre tus cejas, desde ahí, proyecta ese punto hacia el cuerpo astral. 5. Separación, siente cómo te elevas o te deslizas fuera del cuerpo físico. No temas. No analices. Avanza. 6. Navegación, sigue el símbolo guía hasta la realidad deseada. Verificación y confirmación. La ciencia del desdoblamiento que desarrollé no se basa en fe, sino en constatación empírica. Los operadores avanzados de la A realizaban experimentos cruzados. Proyecciones simultáneas hacia un objetivo común, con posterior verificación por escrito sin comunicación previa. Viajes astrales supervisados, donde uno proyectaba y otro, en vigilia, describía los cambios en el entorno energético. Observación remota de objetos escondidos, con resultados reproducibles. Estos experimentos demostraron que el viaje astral, correctamente ejecutado, permite acceder a información inaccesible por medios ordinarios. Viajes temporales no lineales. El tiempo, como lo conocemos, es una ficción perceptual sostenida por el cuerpo físico. Una vez fuera de ese vehículo, el K puede navegar no solo por el espacio astral, sino por vectores temporales paralelos, incluyendo eventos pasados con resonancia emocional fuerte. Futuros probables, basados en líneas de manifestación activa. Realidades alternativas donde el operador puede observar versiones de sí mismo en diferentes rutas existenciales. Durante la operación del abismo, realicé un viaje hacia una línea temporal en la cual la humanidad había despertado su conciencia mágica de forma colectiva. Observé sus estructuras sociales, rituales comunes y tecnologías vibratorias. Aquello fue registrado en mis diarios del Sol Negro, nunca publicados hasta ahora. Precaución. La exploración temporal puede causar eco vibracional en el campo áurico. El operador puede experimentar confusión, desfasajes o percepciones cruzadas si no retorna correctamente. Por ello, toda operación debe finalizar con un ritual de reintegración, donde se visualiza el cuerpo astral absorbiéndose por el cráneo y anclándose al corazón. La acción a distancia. Una de las aplicaciones más extraordinarias del cuerpo astral es la intervención en la materia sin contacto físico. A través del cuerpo proyectado, el operador puede inducir sensaciones en otros, calor, frío, presión, emoción.
Manipular sutilmente objetos físicos, en casos extremos de alta densidad energética. Interferir en eventos, desviando su curso vibracional en el plano causal. Esto fue documentado en múltiples operaciones bajo el título Corpus Obscura, donde logramos afectar la dirección de acontecimientos específicos mediante acciones astrales sincronizadas en red. El doble autónomo. En niveles superiores de la práctica, el operador puede crear un doble astral semipermanente, programado para cumplir funciones específicas en su ausencia consciente. Este doble puede realizar vigilancia astral, enviar advertencias simbólicas al operador durante el sueño, actuar como emisario o guardián. La técnica más avanzada es la incorporación recíproca, donde dos magos intercambian parcialmente sus cuerpos astrales, creando una fusión temporal de conciencia. Esta técnica solo debe realizarse con absoluta confianza y preparación, pues la fusión parcial puede desdibujar los límites del yo si no se retorna adecuadamente. Capas del cuerpo astral. Identifiqué 7 capas vibratorias del cuerpo astral, cada una sintonizada con un plano distinto. 1. Física energética, contacto con materia y vitalidad corporal. 2. Emocional receptiva, planos oníricos, larvas, formas pensamiento. 3. Mental simbólica, ideas forma, arquetipos, entidades conceptuales. 4. Causal, patrones de probabilidad, karma activo. 5. Temporal, líneas de tiempo, vectores futuros y pasados. 6. Arquetípica, inteligencias supraindividuales. 7. Noética, el plano del capuro, sin forma. El mago avanzado puede proyectar selectivamente una o más capas, dejando otras ancladas al cuerpo físico para mantener el equilibrio. Tú no eres tu cuerpo. Tú no eres tu mente. Tú eres el operador oculto que puede entrar y salir de ambos. Si aprendes a caminar con firmeza entre los velos. Capítulo 8. El rito de la convergencia polarizada. Invocaciones dobles, dualidades fusionadas y el ritual de las 2 torres. La verdad no está en uno ni en otro, sino en la llama que surge cuando ambos se abrazan en el vacío. Toda fuerza aislada es ilusión, toda dualidad fundida, poder. En la búsqueda de lo absoluto, el mago se ve enfrentado al más antiguo de los enigmas, la dualidad. Luz y sombra, masculino y femenino, creación y destrucción, ángel y demonio, forma y caos. Todas las tradiciones han intentado resolver esta dicotomía, algunas favoreciendo uno de los polos, otras suprimiendo al otro. Pero la verdadera magia, la que transforma, la que abre portales y transmuta el alma, no elige. Une. En este capítulo se revela el núcleo de la alta magia operativa que desarrollé en mis rituales más potentes, la convergencia polarizada. Este principio no es solo una filosofía, sino un modelo técnico de invocación simultánea, un arte mediante el cual el mago habita 2 arquetipos opuestos a la vez, y desde esa tensión controlada genera una tercera fuerza emergente que no existía en el plano original. Este acto alquímico es la clave de la creación mágica auténtica. El principio operativo, unión de contrarios. En todos mis experimentos rituales, noté que el uso de una sola corriente, solar o lunar, activa o pasiva, superior o inferior, producía resultados incompletos o inestables. Las invocaciones ganaban poder solo cuando incluían tensión polar equilibrada. De allí surgió la técnica de la invocación doble, y más tarde, la construcción del ritual de las 2 torres, culminación de este principio. Toda fuerza mágica, como enseñé en De Polaritate Mysteriorum, se manifiesta en 2 aspectos. 1. Polo solar, activo, proyectivo, modelador. Está vinculado con el logos, el fuego, la forma. 2. Polo lunar, receptivo, cáutico, disolvente. Relacionado con el abismo, el agua, la matriz. El verdadero operador no invoca a uno para dominar al otro, sino que construye un campo en el que ambos se entrelazan sin anularse. En esa fusión controlada se genera un espacio vibratorio nuevo, un plano intermedio donde las leyes de la física ordinaria ya no se aplican. La invocación doble. Una invocación doble es aquella en la que el operador convoca simultáneamente a 2 arquetipos opuestos,
no para que luchen, sino para que coexistan en él como aspectos complementarios. Esta técnica requiere un alto grado de control emocional, mental y físico, pues la tensión interna puede producir desórdenes si no se integra correctamente. Ejemplo clásico. Invocación de Babalón y Choronzon. Babalón, la matriz sagrada, la puerta de la encarnación, la mujer escarlata. Choronzon, el dispersor, la máscara del abismo, el ego fragmentado. Invocados juntos, permiten al operador encarnar el poder de la forma sin ser devorado por ella, y descender al abismo sin ser disuelto. En mis rituales avanzados, aprendí a invocar una entidad luminosa y su reflejo oscuro simultáneamente. Así generaba una puerta entre mundos, un pasaje que me permitía recibir información directa desde planos liminales sin perder la coherencia vibratoria. El ritual de las 2 torres. Esta operación ritual fue el corazón de muchos de mis trabajos más extremos, incluyendo los que llevaron a la recepción del Liber Albel Legis. El ritual consiste en erigir astralmente 2 estructuras opuestas, habitarlas conscientemente, y luego fundirlas mediante un acto vibracional preciso. Elementos necesarios. Espacio consagrado en forma de vesica piscis, la intersección de 2 círculos. Símbolos opuestos, el pentagrama, fuerza, y el hexagrama, armonía, o el sol y la luna. Nombre de poder bifásico, como Babalonai Sabaoth. Instrumento de convergencia, un espejo negro, una piedra polar o un sigilo bifásico. Procedimiento ritual. 1. Construcción astral de las torres. Visualiza a tu izquierda una torre negra, lunar, hecha de símbolos que representen el caos, la disolución, la receptividad. A tu derecha, una torre blanca o dorada, solar, activa, llena de símbolos de orden, dirección y expansión. 2. Su proyección de la conciencia. Alterna tu percepción entre una y otra torre. Habita ambas. Permite que tu campo energético se polarice, pero sin perder el centro. 3. Entonación de la fórmula convergente. Vibra el nombre sagrado elegido desde el centro del cuerpo, punto de Rara. Con cada entonación, visualiza rayos de energía fluyendo de ambas torres hacia tu columna vertebral. 4. Fusión de las torres. Visualiza cómo ambas torres comienzan a superponerse, girando lentamente una dentro de la otra. En el centro de su intersección, nace un tercer pilar de luz oscura, el eje de la creación mágica. 5. Entrada en el vacío fecundo. Abandona ambas formas. Permanece en el punto donde ambas se disuelven. En ese espacio, formula lo que deseas manifestar o recibe la visión que se te otorga. El estado de simultaneidad, visión estereoscópica. El dominio de este rito desarrolla lo que llamé visión estereoscópica, la capacidad de ver, sentir y operar en 2 polaridades a la vez. El mago que posee esta visión no ve luz u oscuridad, sino la vibración que da forma a ambas. Desde esta conciencia, puede crear con destrucción incluida. Sanar con veneno dirigido. Proteger atacando vibracionalmente. Amar con furia transfiguradora. Esta visión se activa también fuera del ritual, permitiendo ver la doble naturaleza de toda experiencia, de todo símbolo, de toda persona. Aplicaciones de la convergencia polarizada. 1. Transmutación interna. Permite enfrentar y absorber aspectos reprimidos o rechazados del yo, transformándolos en energía creativa. 2. Invocación de entidades complejas. Algunas inteligencias superiores solo se manifiestan en campos polarizados. Requieren que el operador sostenga tensión sin colapso. 3. Reactivación de portales temporales. La intersección de opuestos puede generar alteraciones en la percepción del tiempo, facilitando retrocognición o premonición. 4. Creación de sigilos bifásicos. Tal como enseñé en Liber CM13, los sigilos que contienen estructuras contradictorias, curvas y ángulos, fuego y agua, tienen poder multiplicado si se activan desde el centro polar. Precauciones. Nunca intentes este rito sin dominio emocional.
Sostener la tensión de opuestos puede fracturar la psique si el ego no está estabilizado. No te identifiques con ninguna de las polaridades. Eres el canal, no el contenido. Identificarse con uno de los polos romperá el equilibrio y cerrará el portal. Regresa siempre al centro. Finaliza el rito con la reabsorción de ambas fuerzas en el corazón, o se mantendrá una carga polar activa que puede distorsionar tu campo energético. Epílogo del rito. El ritual de las 2 torres no es un ejercicio simbólico. Es una arquitectura vibratoria que altera la realidad del operador. He visto cómo, tras realizarlo, un hombre común se convierte en avatar de la fuerza. He visto puertas abrirse, mensajes descender, cuerpos vibrar con la potencia de mundos que no se nombran. En su punto más alto, la convergencia polarizada revela al operador lo que siempre ha sido: la bisagra entre los mundos, el eje del eterno retorno, el fuego negro del vacío preñado. Donde colisionan el sol y la luna, nace la estrella. Tú eres esa estrella, si puedes sostener la danza del relámpago y el abismo. Capítulo 9. La gramática transformacional del mago. Construcciones lingüísticas no humanas, el lenguaje como operador vibracional. Las palabras no son espejos de la realidad. Son martillos. Son llaves. Son serpientes que, al pronunciarse, devoran la lógica y abren puertas que nunca fueron escritas. El lenguaje ordinario es la prisión más sofisticada del alma. Cada palabra que pronuncias, cada oración que formulas, organiza tu percepción del mundo dentro de una arquitectura invisible, limitante y artificial. Lo que llamas realidad no es más que una sintaxis encarnada. Una red de significados que te atrapa en su tela sin que lo notes. Pero el mago, el verdadero mago, no habla, proclama. No describe, crea. No piensa, vibra. Este capítulo desvela la 9ª llave de dominio, la gramática transformacional del mago, una ciencia del verbo como herramienta de transmutación vibracional, más allá de la semántica, más allá de la lógica, más allá del lenguaje humano. No estamos hablando aquí de un idioma nuevo. Estamos hablando de una estructura mágica del decir, una sintaxis oculta que reorganiza la conciencia y altera la arquitectura profunda de la experiencia. El lenguaje como condicionamiento. Desde tu nacimiento, cada palabra que aprendes va construyendo una jaula vibracional. Al decir yo, creas una frontera. Al decir esto es bueno, anclas una polaridad. Cada estructura lingüística define lo que puedes percibir, lo que puedes pensar, incluso lo que puedes desear. Lo que está fuera de esa estructura simplemente no existe para ti. Por eso afirmé en Magic Without Tears. El lenguaje vulgar es el enemigo del mago. Nombra lo que debe ser invocado, describe lo que debe ser transformado. Para operar mágicamente sobre la realidad, el mago debe destruir y luego reconstruir su relación con el lenguaje. Debe aprender a hablar desde otro lugar. A crear estructuras verbales no humanas, capaces de vibrar en planos donde la mente racional no puede entrar. Fundamentos de la gramática transformacional. La gramática transformacional que desarrollé se basa en 3 principios. 1. El lenguaje genera realidad, no la representa. 2. Toda estructura gramatical es una forma vibratoria, afecta la conciencia del emisor y del receptor. 3. La sintaxis puede ser rediseñada para acceder a estados de conciencia alterada, lo cual permite crear, disolver o invocar condiciones metafísicas. Las estructuras tradicionales, sujeto, verbo, predicado, reflejan un universo lineal, causal y egocéntrico. El mago necesita estructuras circulares, paradójicas, reversibles. Necesita verbos sin tiempo, sujetos fluidos, predicados imposibles. Técnicas de desdramatificación. Para reconfigurar la mente, diseñé prácticas que llamé desdramatificación mágica, cuyo objetivo es destruir temporalmente la estructura lógica del lenguaje y desde ese vacío, permitir la emergencia de un lenguaje operativo. Ejercicio 1. Paradojas vibracionales. Formular oraciones que contengan imposibilidades lógicas. El silencio grita la forma que aún no nace.
Yo soy tú cuando olvidas que eres nadie. El verbo no fue, sino que aún sucede. Estas frases deben ser recitadas en estado meditativo, permitiendo que la mente racional colapse y se abra una fisura donde el símbolo se libera de la forma. Lo que ocurre en ese instante no es comprensión, sino vibración transformadora. Ejercicio 2. Lenguaje no humano. Diseñar un lenguaje artificial, con reglas sintácticas propias, inspiradas en geometría, matemática o estructuras orgánicas. El objetivo no es entenderlo, sino evitarlo. Al usarlo, el mago se desprende de los filtros mentales comunes y accede a zonas psíquicas vírgenes. En mis rituales de alta invocación usé el enochiano, no como idioma angelical, sino como estructura alienígena de percepción. Las palabras en enochiano no tienen traducción estable. Son vectores vibracionales, puentes hacia planos arquetípicos. El verbo como acto operativo. Toda palabra ritual debe ser emitida con intención total, visualizada con forma, color y peso, respirada desde el centro del cuerpo. Por ejemplo, el simple acto de decir Adib no debe hacerse como quien repite una palabra sagrada. El operador debe sentir cómo esa sílaba surge desde el vientre, sube en espiral por la columna, atraviesa el cráneo y se proyecta en fuego invisible. Cada nombre de poder es una estructura mágica que debe ser activada como un mecanismo, no recitada como un rezo. Las fórmulas verbales. Existen fórmulas mágicas que condensan estructuras complejas de vibración, intención y visión. Estas fórmulas deben ser construidas con fonemas de poder, sintonizados con centros energéticos específicos. Ritmo respiratorio preciso. Ciclos de repetición codificados. Ejemplo: la fórmula Zazoama ETH Triad, desarrollada para activar el centro vacío y proyectar el K en operaciones de visión, no debe ser pronunciada como una palabra corriente, sino como un conjunto de golpes sónicos que abren espacios en el campo astral. El efecto transformacional. Cuando el mago habla desde esta gramática, la realidad responde. La percepción se reorganiza. Las entidades escuchan. Las sincronicidades se activan. El cuerpo entra en resonancia con planos superiores. He registrado alteraciones electromagnéticas, presencias lumínicas, cambios en la temperatura del entorno y fenómenos de precognición activa tras sesiones prolongadas de vocalización ritual desde esta estructura verbal transformacional. El lenguaje del silencio. El último peldaño es el verbo silencioso, la capacidad de emitir vibraciones sin sonido, sin palabras, sin forma, desde el núcleo mismo del K. Esta es la verdadera oración, el verdadero mandato, la verdadera magia. Calla, pero decreta. Cierra la boca, pero vibra desde la entraña. Que tu palabra no sea sonido, sino emanación. Advertencia. Usar estas técnicas sin preparación puede causar fragmentación de la identidad lingüística, aislamiento perceptual, emergencia de arquetipos reprimidos. Por ello, toda práctica gramática transformacional debe ir seguida de un ritual de reintegración, donde el operador vuelve a usar el lenguaje común con conciencia plena de su falsedad. Tú eres un verbo encarnado. Tu cuerpo es sintaxis. Tu vida, una oración que conjuga el misterio. Reescríbete. Y el universo obedecerá. Capítulo 10. El león escarlata y el dragón negro. Aplicaciones prácticas, rituales avanzados, creación de objetos telésmicos, alquimia ritual del ser. El león escupe fuego que ilumina. El dragón exhala veneno que transmuta. Uno es el oro en ascenso, el otro, el plomo que canta. El verdadero mago bebe de ambos y no muere, sino que despierta. Aquí, en el último peldaño del descenso operativo, llegamos al núcleo de la transmutación mágica integral, la integración viviente de las fuerzas alquímicas suprema y abismal, de la voluntad solar del león escarlata y del poder saturnino del dragón negro. El mago que ha cruzado los 9 capítulos anteriores no busca ya información ni visión, se convierte en laboratorio, en atanor y en piedra filosofal.
Este capítulo final no revela más teorías, sino acciones puras. Su propósito es conferirte las herramientas necesarias para operar en la realidad como lo hacen los dioses, creando objetos conscientes, estableciendo campos vibratorios estables, transmutando tu propio ser en un agente telésmico de manifestación. Aquí comienzan los ritos de poder mayor. El león escarlata, fuego de manifestación. En la alquimia interna, el león escarlata representa el oro vivo de la conciencia despierta, el poder solar individualizado, la chispa de Adip que ha conquistado su forma y ahora emite su voluntad como luz estable. Esta fuerza no es agresión ni expansión ciega. Es presencia vibratoria, magnetismo que convoca sin esfuerzo, rayo que estructura la probabilidad a su favor. Activación del león escarlata. Ritual base Solaris Absolutum. 1. Preparación del cuerpo. 49 respiraciones solares. Inhala visualizando luz dorada que sube por la espina. Exhala expandiéndola por el pecho. 2. Entonación. Mantra vibrado desde el plexo solar. Razón UTHLEK. En 11 ciclos. 3. Visualización. Imagina un león ígneo con ojos humanos emergiendo desde el centro de tu pecho. No lo controles. Deja que te mire. 4. Alimentación simbólica. Ofrécele una gota de sangre sobre un símbolo solar. 5. Finalización. Decreta en voz firme: yo soy quien habla y el verbo que se oye. El león te acompañará no como símbolo, sino como presencia activa, fortaleciéndose cada vez que actúes en completa alineación con tu voluntad verdadera. El dragón negro, fuego de disolución. Donde el león construye, el dragón destruye. Donde el primero fija, el segundo libera. El dragón negro representa el aspecto saturnino de la transmutación, la muerte ritual de estructuras obsoletas, el poder del abismo en su fase regeneradora. No es el mal. Es el veneno que cura, el ácido que purifica, el caos necesario para el renacimiento. Quien no integra su dragón, será devorado por él. Activación del dragón negro. Ritual base Unigredo Lux Inferna. 1. Oscuridad ritual. Realiza este rito sin luz. Ayuna mínimo 13 horas. 2. Respiración cadavérica. Inhala en 7 pulsos. Exhala como si expulsaras ceniza. 3. Visualización. Convoca una serpiente negra con alas rotas que emerge desde tu base espinal. 4. Contacto. Permite que suba hasta tu cuello y te envuelva. No luches. No pidas. 5. Entrega simbólica. Escribe en papel aquello que debe morir en ti. Quémalo mientras vibras. Mutsik KUTH. 6. Finalización. Mantén silencio durante 49 minutos tras el rito. No compartas tu experiencia hasta que el signo del dragón aparezca en tu entorno, un sueño, símbolo, manifestación espontánea. Creación de objetos telésmicos. Un objeto telésmico es más que un talismán, es una estructura material en la que se ha encarnado una vibración viva, consciente y operativa. No simboliza poder. Lo contiene. Requisitos: materia porosa, metal, hueso, piedra volcánica o madera viva. Impresión vibracional, a través de sangre consagrada o sonido ritual dirigido. Vínculo de intención, definido mediante una frase grabada o entonada en el momento de sellado. Carga periódica, alimentado ritualmente según fase lunar o calendario planetario. Proceso: 1. Purificación del objeto. Sumérgelo en sal negra y fuego simbólico, vela negra y blanca entrecruzadas. 2. Impresión del K. Mientras vibras tu sigilo sónico personal, mantén la pieza en contacto con tu centro del corazón. 3. Animación. Declara 3 veces. No eres símbolo. Eres verbo encarnado. Actúas por mí, en mí, como yo. Te libero con forma para que formes sin mí. Utiliza estos objetos para sellar rituales, activar espacios, defender portales o concentrar energías específicas. Alquimia ritual del ser. Aquí confluyen todas las llaves reveladas. El mago ya no busca operar sobre el mundo, opera sobre sí mismo como mundo. La verdadera gran obra no es crear oro ni convocar ángeles,
es transmutar el yo fragmentado en unidad operativa consciente. Esta alquimia no es metafísica, es fisiológica, emocional, vibracional. Implica 1. Activar los centros energéticos según polaridades cruzadas. 2. Reconfigurar los circuitos mentales mediante gramática transformacional. 3. Proyectar el Ka hacia realidades deseadas y luego reabsorberlo enriquecido. 4. Disolver el ego superficial mediante exposición al dragón. 5. Cristalizar la voluntad en forma estable, solar y magnetizante. Ritual final: la noche del león y el dragón. Objetivo: fusión operativa de las fuerzas de creación y disolución en el núcleo del ser. 1. Día previo: ayuno parcial, meditación sobre los 7 capítulos anteriores. 2. Espacio ritual, trazado en forma de un lado negro, otro rojo. 3. Simultaneidad: realiza los ritos del león y el dragón en paralelo, puede asistirte un espejo u otro operador. 4. Convergencia: en el cruce del símbolo, colócate de pie y vibra el mantra final. Vodka Leumrak Kenia. 5. Observación: no busques resultado. Espera la cristalización del signo en ti. Puede ser una visión, un cambio físico, una certeza inquebrantable. El león escarlata y el dragón negro no son 2 arquetipos distintos. Son el doble rostro del mismo ser despierto. Uno mira hacia la estrella, el otro hacia la tumba. Pero ambos caminan en el centro del círculo, donde no hay arriba ni abajo, ni comienzo ni final. Este capítulo no cierra el libro. Lo transforma en ti. Si has recorrido cada llave, si has encarnado cada rito, si has callado donde debías hablar y hablado donde debías callar, entonces ya no eres lector. Eres operador. Ya no eres buscador. Eres puerta. Ya no eres tú. Eres la fuerza que se nombra a través de ti. El fuego no está en la llama, ni la muerte en el cadáver. El misterio no está en las palabras, sino en quien las atraviesa. Tú eres ese que arde, muere y renace. Tú eres el león. Tú eres el dragón. Y el universo se curva para mirarte.